El voto es un derecho y un deber de todos nosotros como CPI. Es por esto que les invitamos a participar y ejercer su voto el próximo 19 de marzo de 8 a 4 de la tarde. Recuerde que contamos con voto electrónico, por lo que podrá realizarlo desde cualquier lugar. En esta ocasión, los puestos elegibles son presidente, segundo vicepresidente, segundo secretario, tesorero y segundo vocal. Nosotros, en representación del Tribunal Electoral, velaremos por el cumplimiento y transparencia de esta fiesta democrática. Recuerde que debe mantener sus datos actualizados para poder participar en estas elecciones. Si no es así, puede acercarse a la plataforma de servicios o, en caso de contar con firma digital, lo puede realizar mediante el sitio web. Celebremos esta fiesta democrática, porque nuestros CPIs eligen. ¿Qué tal, colegas y amigos? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa La Voz del Contador Privado, una herramienta de comunicación preparada por nuestro Departamento de Comunicaciones del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, como suele ser para todos nuestros agremiados. Vamos a tratar un tema y vamos a tener un especialista, como suele pasar, una persona de muchísima experiencia y con un enorme interés por transmitir los conocimientos. El tema que vamos a tratar hoy es pérdida diferida. Nos acompaña el licenciado Kevin Chavarría Obando, presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Don Kevin. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Es un placer estar por acá hoy, más bien de expositor o compartiendo el conocimiento. Muchas gracias, don Kevin. Bienvenidos. Vamos a recordarles, muy importante, que estamos en estos programas gracias a nuestros patrocinadores Cyberfull, TCAPRO y EasyTax. Muchísimas gracias, porque son quienes nos dan la posibilidad de tener este tipo de espacios para poder compartir los conocimientos.
Vamos a aprovecharlo porque el tiempo en este tipo de programas se va volando. Don Kevin, vamos a hablar del tema pérdida diferida. Hagamos una pequeña introducción porque para nosotros los contadores, cuando hablamos de diferido, lo relacionamos de inmediato con tiempo. Exacto, ¿verdad? exacto. Sí, Juan Carlos, me gustaría empezar explicando un poco de lo que es la teoría internacional de una pérdida diferida. Sin embargo, antes de eso tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo una pérdida financiera o una pérdida contable que una pérdida fiscal. Del tema que vamos a hablar hoy es de la pérdida fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es muy importante que las personas que van a registrar una pérdida tienen que saber que tienen que llegar a la pérdida fiscal y para eso hay que hacer una conciliación, ¿verdad? Porque tenemos lo que es la pérdida contable, que esta viene directamente de cualquier sistema de contabilidad que usted utilice. Usted tira el estado de resultados y el estado de resultados probablemente tiene cosas que son gastos financieros, son gastos de la empresa, pero no son gastos permitidos para deducirlos del impuesto de renta, es decir, son gastos no deducibles. Por ejemplo, impuesto a personas jurídicas. Correcto. Es un gasto no deducible y muchos más que no vamos a ahondar en este momento. Entonces, todos esos los vamos a ver en un ratito en la presentación, por lo menos algunos ejemplos vamos a ir hablando, de cómo deberíamos enfocarlos. Exacto, entonces lo importante aquí es que las personas sepan que tienen que llegar a una pérdida fiscal, es decir, una pérdida que ya efectivamente usted le restó los ingresos que no son gravables y le sumó los gastos que no son deducibles, básicamente. Esta pérdida fiscal, muchos de nosotros, estimados colegas, lo hemos estado viendo como un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio me lo da el artículo 8 de la ley 7092 en el inciso G, donde dice que podemos arrastrar una pérdida por 3 años en general y si son empresas agrícolas, 5 años. Que cambió porque antes solo las empresas agrícolas lo podían. Y las lo industriales. podían disfrutar y las industriales, y ahora con la modificación a la ley, entonces se amplía para todas las empresas. Exacto, don Juan Carlos, pero vea la situación, nos dan, entre comillas, el beneficio de arrastrar la pérdida durante 3 años, repito, porque eso lo tenemos que saber de memoria, la verdad es que sí, para las empresas en general y para empresas agrícolas 5 años. Sin embargo, esto no es un beneficio, compañeros, porque vean lo interesante de esto. Resulta que en normativa tributaria internacional más sofisticada, lo de la pérdida diferida es algo que ya se viene llevando muchos años atrás. Le voy a poner un ejemplo. En Japón, usted una pérdida diferida la puede arrastrar durante 7 años. En Holanda, 9 años. Ya ellos evolucionaron. Ajá, en Estados Unidos, 20 años. ¿Se imagina? Usted puede llevar una pérdida por 20 años. Y no solamente 20 años hacia adelante, sino que tenemos allá lo que es carry loss forward y carry loss back, que es que usted, si no quiere llevarlo al futuro, usted dice, no, vieras que en el pasado yo tuve ganancias, voy a hacer un reintegro de las ganancias de los periodos pasados. En Francia no hay límite de años para llevar una pérdida. Arrastrar el tiempo necesario sería. Exacto. En Inglaterra tampoco hay tiempo. Pero bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque resulta, vea qué interesante, Juan Carlos, que los expertos en estos temas desde hace mucho tiempo se dieron cuenta de esto. Supongamos que Juan Carlos se dieron cuenta de esto. Supongamos que Juan Carlos hoy desea emprender y va a hacer un despacho contable. Y Juan Carlos pone 1 millón de inversión como capital. Pero resulta que, no le voy a programar esto porque luego le programo algo más bonito. Resulta que el primer año Juan Carlos tiene una pérdida. Es normal, cuando todo negocio comienza a tener una pérdida. Entonces Juan Carlos puso 1 millón y la pérdida de casualidad, para este ejemplo, fue 1 millón cuando cierra el periodo. Entonces Juan Carlos cierra el periodo perdiendo su capital de 1 millón. Pero resulta que el periodo siguiente, Juan Carlos tiene 1 millón de ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted recuperó el millón, recuperó el capital. Pero como tiene ganancia de 1 millón, llega a tributación y de acuerdo a la tasa, ¿verdad? Sí, el 5, 10, 15, 20, en este caso le toca un 5% y entonces Juan Carlos paga un 5% de impuesto sobre la renta. Ese impuesto, si usted se pone a ver, estimado colegiado, está siendo cargado
sobre su capital. Sobre la parte patrimonial. Porque usted claro. lo que hizo fue, usted no tuvo ganancia, Juan Carlos, usted lo que hizo fue recuperar su capital. Entonces, ¿qué dice la normativa internacional? Un momento, no es justo, no puede ser que estemos cobrando impuestos sobre una ganancia posterior a una pérdida, porque eso no sería una ganancia, es la recuperación de un capital. Correcto. Entonces, al final no hay ningún beneficio, sino que ya ustedes, entendiendo este panorama internacional, ya se dan cuenta que nosotros, al entrar a la OCDE, pues tuvimos derecho a este tipo de cosas, de que nos reconozcan en las empresas, cuando tenemos una pérdida, poderla llevar para recuperar el capital. En la sana teoría uno quisiera que nunca las empresas tuviesen que recurrir a diferir pérdidas, sino que la preocupación de los empresarios sea tener el dinero para pagar el impuesto, porque eso es lo que, ¿verdad? Eso es digamos, el fin último y principal de los emprendedores y de las empresas, obtener ganancias. Entonces lo ideal sería que no tuviésemos que hacer eso. Sin embargo, tenemos que estar preparados para hacer todo. Evidentemente, y lo he dicho en otros foros, no hay nadie que conozca las empresas como las conocemos los contadores. Nosotros, por supuesto. O sea, el contador es la persona, es el profesional que conoce la empresa como nadie, porque no hay ningún documento que no genere una transacción contable. Exacto. Ni un presupuesto, todo tiene que pasar por nosotros. Es muy importante el tema a desarrollar porque nos va a dar la luz de cómo hacer algunas cosas. Recordemos además que el tema del diferido de repente está en boga porque ya es ley de la República, el tema de las ventas a crédito, ¿verdad? Ya la modificación está, ya es ley, y este tipo de temas a veces pueden confundir, ¿verdad? Exacto. Hay que saberlo, no solo saber aplicarlo, sino saber explicarlo. Y como le prometí, para programarle cosas buenas en este cuento, ya después, los próximos años, el despacho Juan Carlos hizo 1.300 millones por mes. Y bueno, continuamos. Me gusta. Cuando usted menciona que las empresas y la empresa Juan Carlos, vieras que el artículo 8 en el inciso G dice que esto es para las empresas, así dice, es para las empresas. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿cuentan las empresas que son personas jurídicas nada más o también las personas físicas? Para eso, Juan Carlos y estimados colegiados, tenemos que entender que en la ley 7092 se menciona que es una empresa y dice que una empresa es una actividad que tiene un ánimo de lucro y que además de eso tiene el orden de los factores de producción. ¿Y cuáles son los factores de producción? Es el capital, el esfuerzo, o sea, la mano de obra, y también lo que es entra esfuerzo físico, bienes tecnológicos, todo ese ordenamiento de factores. La transformación de los activos. Exacto, exacto. Entonces, sin ser discriminatorios, entran personas físicas y jurídicas. Claro, porque una persona física puede inscribirse en tributación y resulta que esta persona física empieza a crecer y ya tiene empleados, ya tiene esfuerzo físico, tiene mano de obra, invirtió capital, tiene el capital y además de eso tiene bienes activos, tecnológicos, carros y todo. Por definición, entra la persona física dentro del criterio de empresa. Entonces, quedamos, estimados colegiados, que sí se puede persona física y jurídica. Entonces, si fuera lo contrario, las personas físicas no deberían pagar impuesto. Pero ya eso es arena, eso es, como dice un amigo, eso es enano de otro cuento. Exacto. Pero le voy a contar algo, porque no he terminado esta parte. Resulta que sí hay unas personas físicas que no entran en esto, y para que profundicemos y qué rico analizar, vean. Resulta que hay una persona física que es profesor, está inscrito en tributación y es profesor por cuenta propia, da capacitaciones y todo el asunto. Entonces, revisamos a esta persona física y no tiene activos, no tiene empleados, factura por mes, no sé, 5 o 20 facturas y todos son capacitación. Entonces, esta persona no tiene el orden de los factores de producción y si esta persona, lo cual sería muy raro, estimados compañeros, pero si esta persona por alguna razón tuviera pérdida, no entraría dentro de esto porque no por ser persona física, sino por el criterio de los factores de producción. Exacto. Sin embargo, ahí entraríamos como buen contador a discutir el tema porque sí hay un esfuerzo físico, mental, para desarrollar la actividad. Sí. Pero son de esas discusiones en las que entramos los contadores a defender un criterio que a veces se nos hace larguísimo, ¿verdad? Exacto. Y no estamos lejanos a la realidad, pero siempre son criterios complicados. Otro punto
interesante que debemos de conocer para que aprendamos en este momento mucho sobre la pérdida fiscal es lo siguiente. Muchos contadores me han contado en charlices que hemos dado que ellos lo que han hecho es que cuando tienen una pérdida, entonces la utilidad en sus estados financieros les da negativo, y que para ellos es suficiente con que la utilidad sea negativa. Eso quiere decir que eso es una pérdida fiscal. Está bien, nada más que, ojo, Juan Carlos, el artículo 8 que tiene su reglamento, y en el reglamento dice también que para que esto sea aceptado como una pérdida diferida, que ahorita hablamos de la palabra diferida, tiene que registrarse como pérdida diferida. Y esta pérdida hablamos de que es un derecho para nosotros los contribuyentes. Entonces, todos los derechos que sean diferidos no pueden quedarse en la parte patrimonial. Entonces, no basta con hacer la conciliación, decir, esto es esto, esto es esto, y dejarlo en un documento. Basta, no. O sea, yo debo hacer todo el cálculo de los documentos, la realidad, y una vez que tengo el documento, usarlo como respaldo para hacer un asiento de diario. Ya lo dijo. ¿Verdad? Porque nosotros no hacemos registros si no tenemos un respaldo. Así es como somos los contadores privados incorporados, así es como trabajamos. Pero entonces no basta con hacer el cálculo y decir, aquí lo tengo, vea. No, y dejarlo, no sé, al estilo antiguo, dejarlo como un respaldo en el impreso en el AMPO donde tengo las declaraciones. Eso, o digitalmente, en un archivo. Sí, un poco más moderno. Sino que tengo que hacer el asiento contable para hacer el registro y que quede estipulado en los estados financieros. Es de esa manera. Exacto. Y entonces ya vamos aterrizando porque ya casi vamos a pasar a ver los asientos. Resulta de que ese asiento, Juan Carlos, definitivamente tiene que ser un activo. No podemos dejarlo en la parte patrimonial, sino que tenemos que mostrarlo en activo. ¿Y sabe qué? Nos están dando incluso el nombre de esa cuenta. No es que usted tenga que imaginarse cuál cuenta usar, una carga fiscal diferida o un impuesto diferido. No, el nombre es pérdida diferida. Para que no nos pongamos creativos. No, porque dice claramente, tiene que registrarlo como una pérdida diferida. Ese es el nombre de la cuenta. Ajá. Pero, y ahorita vamos a ver cómo incorporar lo que es la normativa internacional NIF, ¿verdad? Con respecto a eso, pero ahorita hablemos. Ahorita estamos viendo lo que es la parte teórica que ustedes, estimados colegiados, tienen que conocer. Otro punto importante, Juan Carlos, es que muy diferente a los países que yo acabo de mencionar, Costa Rica solo permite 3 años para engendrar las empresas y 5 si son agrícolas. Ajá. Entonces, ojo, si usted en 3 años no la usó, ya no puede usarla porque esto no es un crédito, es una pérdida que usted va a deducir en el futuro, y así lo dice, deducir. Sí. Quiere decir, Juan Carlos, que si es deducir, entonces yo le tengo que dar un tratamiento como si fuera una especie de gasto, que también ahorita lo vamos a ver. Que también tiene que tener ya hablamos de que debe haber un asiento contable de registro, entonces también debe haber un asiento contable de aplicación. Ajá. No es igual, aquí lo tengo y entonces lo voy a rebajar y ya. Eso no es de esa manera. Que a partir de ahora, estimados colegas, le vamos a hablar a la aplicación, le vamos a llamar amortización, amortizar la pérdida diferida. Amortizar la pérdida, que también es una palabra que nosotros reconocemos frecuentemente como la aplicación parcial, digamos. Exacto. Y además de eso, usted tiene que tratar de buscar el máximo posible de amortización o de aplicación, como dijo Juan Carlos, en el primer año, lo máximo que pueda, si puede el 100%, si no, entonces lo puede para el siguiente año o si no para el tercer año. Y ya. Si le quedó y no pudo aplicar más por alguna razón, no puede. Tiene pérdida ese primer año y hace el registro de la pérdida diferida. Viene el segundo año y tiene pérdida otra vez. Ajá. ¿Qué pasa? En ese caso, don Juan Carlos, lo que sucede es que cuando en el segundo año tenemos otra pérdida, tenemos que llevar por cuenta separada. Ok. Pérdida diferida, periodo tal, pérdida diferida, periodo tal. Digamos, rigen los 3 años también para la segunda pérdida.
¿O son 3 años iniciales y nada más? Entonces sería 3 años para la pérdida número 1. Para la pérdida número 2 tengo 3 años, pero en ese mismo año para la pérdida número 1 ya me quedan 2 años. Correcto. Luego pasa el próximo año, la pérdida 1 ya cumpliría 3 años y la pérdida 2, 2 años. Entonces, otra vez volvemos al concepto de orden y exacto, manejo de auxiliares, exacto, ¿verdad? Y de cuentas detalladas que aprendimos en las lecciones básicas de contabilidad 1. Tenemos que tener auxiliares, tenemos que tener respaldo. Para poder llevar ese control deberíamos tener entonces un auxiliar que diga pérdida diferida periodo 1, pérdida diferida periodo 2, y irlas amortizando y aplicando de acuerdo, que puede pasar que el tercer año amortice la pérdida diferida del año 1 y del año 2, también puede ser un tercer año fabuloso y las aplique. Pero en todo caso tenemos que tener los auxiliares, tenemos que tener los registros contables con su respectivo respaldo. Exacto, entonces, estimados colegiados, como menciona Juan Carlos, eso del orden definitivamente en este concepto de pérdida diferida es sumamente importante. Otra cuestión aquí importante es que si usted dice, ay, yo no sabía eso, y si hemos tenido pérdidas y no estamos usando ese beneficio, bueno, ¿cómo se puede hacer? Definitivamente habría que ser correctivas del D101 y además de eso, pues, obviamente estas correctivas estarían amparadas a un rediseño de la contabilidad pasada, ¿verdad? Y ahí aplicarían, que es muy importante, las normas, porque al final volvemos esto nada más es un comercial con relación a las normas. Es imposible que nosotros apliquemos una sola norma, es que todas se relacionan. Entonces deberíamos aplicar la norma de ajustes o correcciones a periodos anteriores, hacer las correcciones debidas, hacer los asientos y presentar los estados financieros o los estados financieros de los periodos que se modifican. De acuerdo a la NIC 8, ¿verdad? Que es el tratamiento de los errores. No podemos decir, es que yo aplico la NIC 1 y la NIC 7 y ya con eso tengo todo resuelto. No, hombre, aplica la NIC 8, la NIC 12. Aquí le tocará la NIC 8. ¿Verdad? La NIC 2 de inventarios, la NIC 40, no podemos decir, aplico una y nada más. No, es imposible. Es un mundo fascinante, Juan Carlos. Sí. Las normas es un tema de nunca terminar, ¿verdad? Sí. Que además provoca una excitación profesional natural. De los que amamos esto. Claro, cuando comenzamos a hablar de normas y decimos, no, pero ahí aplica tal norma, sí, pero aquí la otra. Y volvemos al tema del criterio profesional, que es muy importante. Pero para tener el criterio profesional tengo que estar preparado para poder ofrecerlo con la mayor certeza posible. Sí, entonces ya ahí les queda a ustedes cómo pueden resolver si ustedes no conocían del tema o lo conocían pero no lo aplicaron. Pero el punto es ¿cuántos años para atrás? Es decir, ¿cuándo empezó esto a funcionar y quiénes lo podían utilizar? ¿Sí? Claro. Resulta de que esta ley empezó en vigencia el 1 de julio del año 2019, este artículo. Entonces, las empresas nuevas de paquete que se registraron en tributación después del 1 de julio del año 2019, en ese periodo fiscal 2019 ya podían aplicar la pérdida diferida. Okay. ¿Por qué? Porque ellos ingresaron justamente con la ley. Pero los que estábamos, que son la mayoría, ya inscritos hace años, entonces, como el 2019 quedó partido, parteaguas, claro, no podemos disfrutar eso, sino que empezaríamos a partir del año 2020. Okay. Entonces, la mayoría, estimados colegiados, a partir del año 2020. Entonces, revise a ver si usted tuvo una pérdida en el año 2020, 2021, para que tome decisiones. De ahí, lamentablemente, con lo del COVID y todo eso, pues la probabilidad de que hayan pérdidas era muy alta, ¿cierto? Sí. Bueno, es que por sí el COVID siempre históricamente vamos a seguir hablando del COVID porque era algo que ni en el peor de las pesadillas uno podía pensar que fuera a existir, que estuviéramos meses guardados y pues, el mundo dejó de girar por unos meses, pero bueno, entonces sería a partir del periodo fiscal 2020, donde aplica ya formalmente para la mayoría. De ahí en adelante, una empresa que se inscribe, no sé, el 1 de agosto del 2023,
le rige a partir o sea, los 3 años inician a partir del momento en que hace su primer periodo fiscal, digamos. Exacto, sí, digamos, si declara pérdida, bueno, se inscribe hoy en 2023. Digamos, sí. Y declara pérdida para el periodo 2023, a partir de ahí tiene 3 años en adelante. De ahí en adelante arranca, sí. Quienes se inscriban reciente, ahí arranca con el beneficio. Sí, y bueno, ustedes me disculpan, pero yo popularmente digo arrastrar la pérdida, porque así uno entiende más, ¿verdad? Bueno, es... arrastrarla como pérdida diferida en los activos. Sí. Pero Juan Carlos, usted sabe que... Hablamos como ticos. Sí, nos gusta de alguna forma, pues, entregar todo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar, ¿qué le parece? A la pantalla. Perfecto. Para explicar cómo funciona. Ya ahora que sabemos la teoría. Bueno, colegas y amigos, don Kevin, ya podemos arrancar de una manera práctica para poder mostrarle a los colegas todo esto que hemos hablado sobre el tema de pérdida diferida, que es el tema que tenemos. Y que no nos quedemos solo en la teoría, exacto, Juan Carlos. Así es. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver 3 métodos de cómo se registra la pérdida diferida. Ahora que usted dice 3 métodos, vamos a recordarle a nuestros patrocinadores que son 3: Cyberful, TKPro y EasyTax. Muchísimas gracias por ayudarnos, estimados patrocinadores, a poder tener estos espacios. Adelante, don Kevin. Claro que sí, muy importante. Claro que sí. Esos 3 métodos, lo interesante es para la persona que está en estos momentos acompañándonos, para que vea de una forma más sencilla a la forma, por decirlo así, más compleja, que es la ideal, que es la que el colegio busca, porque estamos bajo normas internacionales, pero para que vayamos paso a paso, porque sí tiene su proceso. Adelante, ¿está bien? Okay, claro. Vamos a mostrar primero, Juan Carlos, un método que le llamamos patrimonial. En otras esferas, en otras latitudes lo utilizan. ¿Por qué método patrimonial? Porque vamos a afectar una cuenta del patrimonio, que podemos ponerle también un nombre que nos diferencie de todas las cuentas patrimoniales, para saber que esa cuenta es una cuenta que está ahí transitoria, porque al final ella se elimina. Ahorita vamos a ver cómo. Adelante. Supongamos que tenemos, y vea, le puse método obsoleto porque no debería usarse, pero usted vale sabe la pena explicarlo. Por supuesto, porque esto es una parte académica. Supongamos que tenemos en el primer año una empresa, ingresos por 1 millón de colones, pero tiene costos y gastos por 2 millones. Quiere decir que entonces, veamos la pantalla, tendríamos una utilidad en negativo ¿de cuánto? De 1 millón. De 1 millón, y lo ponemos con el signo negativo, sí, ¿verdad? Entonces, ese millón que está allí, ya podemos registrarlo, porque ya hicimos el cierre. ¿Cómo se registra? De acuerdo a lo que vimos. Pérdida diferida contra una cuenta patrimonial, correcto. Pérdida diferida por 1 millón contra una cuenta patrimonial por 1 millón. Obviamente no vamos a poner una cuenta que se llame patrimonio, sino que tiene que tener un nombre, pero es para que se entienda. Porque, para tenerlo sí, académicamente. Exacto, ¿verdad? Porque viera que cuando le ponen el nombre que sí lleva, que digamos sería ¿cómo se llama? Pérdida diferida por amortizar, entonces no se entiende bien. Entonces para que se sepa que es de patrimonio. Suena como a otra cosa, está bien. Y tal vez no nos damos cuenta que es parte del patrimonio. Entonces, ya tenemos aquí el primer asiento: pérdida diferida 1 millón, patrimonio 1 millón, y entonces esto es un activo, Juan Carlos, y va a estar en el estado de situación financiera como un activo, y ahí lo vamos a arrastrar año con año. El siguiente año, la misma empresa tiene ingresos por 2 millones y tiene costos y gastos por 1 millón que sean permitidos de ley, deducibles, y eso hace que tengamos una utilidad de 1 millón. Una utilidad de 1 millón. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa con esa utilidad de 1 millón? Bueno, alguien diría, la multiplico por la tasa de impuesto y pago el impuesto. No. Correcto. Un momento. A ver, eso es lo que haríamos, eso es lo que se hace normalmente. Pero no, porque tenemos una pérdida diferida, y vea el asiento que vamos a hacer. Registro un gasto por pérdida diferida para que este gasto se vaya al estado de resultados. Correcto. Y tenga un efecto de escudo fiscal. Y entonces la pérdida diferida, que es un activo, pasa al haber, porque estaba al debe, y queda en cero, estimados colegas, y ahí muere la pérdida diferida. La maté en el primer año porque pude matarla ahí en el primer año. Lo que estaríamos haciendo es recuperar la pérdida patrimonial que tuvimos en el primer año. Exacto, pero entonces vea qué interesante. Este patrimonio, la cuenta patrimonial que afecté, se afectó al haber. Y ahora, este gasto por pérdida diferida, que le puse gasto para que se entienda que va a resultados, también
va a ir a afectar el patrimonio al Correcto. final, por supuesto. Sí. Y entonces, si usted ve, era transitorio, estimados colegas. ¿Por qué? Porque esto que está aquí 1 millón al debe, estaba aquí al haber, se elimina. Correcto. Por eso es que es interesante que usted cuando haga el diseño, pues usted le ponga un nombre que lo pueda Sí. enlazar, porque ahora tenemos lo que es el estado de cambios en el patrimonio y que usted pueda Correcto. ver cómo en un año estaba esa cuenta haciendo un efecto en el patrimonio de netear y luego desaparece y entonces queda como si no hubiera pasado Correcto. nada. Perfecto. Porque ok. no es que usted le va a decir a los accionistas, no, esto es una cuestión de Ni control. tampoco, repito, tampoco es para que quede en el papelito o en el documento de Excel, en la hoja electrónica donde yo hago los cálculos y ya. Tiene que quedar evidencia, no es solo hacer el cálculo, sino hacer los asientos de diario que corresponden. Lo que sucede con esto, Juan Carlos, correcto. Lo que sucede con esto es que esto no está bajo normas y nosotros estamos bajo normas. Entonces, vamos a ver cómo es bajo normas en el siguiente método. Bueno, aquí les mostraba este gasto por pérdida de feria, Sí, correcto. Este utilidad es menos gasto, correcto, da una utilidad de 0. correcto. Este es el complemento de los asientos. Ajá. Vamos ahora a ver un método por pasivo, que aquí lo que hacemos es que tenemos 2 cuentas de control, 2 cuentas de orden que me ayuda a informar. No son cuentas, por decirlo así, nominales o reales, sino que son de control. Ujú. Veamos cómo funciona. Ingresos 1 millón, tenemos gastos de 2 millones, lo cual me genera una pérdida por 1 millón. por 1 millón. Entonces, hacemos un asiento que sería pérdida diferida también. Recuerde que tiene que ser pérdida diferida Correcto. como activo al debe, porque eso es lo que pide la norma. ¿Contra qué? Contra una pérdida diferida por amortizar, que esta cuenta es de naturaleza pasivo, va a ir en el pasivo, Ok. por 1 millón. Pero vea que el efecto es aquí, Ujú. neto, entre activos y pasivos. Entonces no me afecta el patrimonio, por si usted no quiere afectar el Ni patrimonio, resultados tampoco. porque en las políticas de la empresa la parte patrimonial la tienen estructurada de una forma que es intocable, Sí. ¿verdad? Solo por ciertas formas. Luego en el segundo año, Juan Carlos, tenemos ingresos por 2 millones Ujú. y tenemos costos y gastos por 1 millón, lo que me da una utilidad de 1 millón. utilidad de 1 millón, compañeros. Entonces aquí, en este momento, hacemos lo siguiente. Hacemos un nuevo asiento y decimos, la pérdida diferida por amortizar que está aquí, por 1 millón que está Correcto. al haber, la coloco al debe y la cancelo. Queda ejecutada y queda en 0. Que es una cuenta de control de Correcto. información y queda en 0. Y la pérdida diferida que estaba aquí como un activo, Ujú. la pongo al haber y queda en 0. Lo que hace aquí es reversar el asiento, básicamente. Básicamente. Tocando únicamente cuentas de ingresos y gastos. De activos y pasivos, más bien, no Exacto. toca ingresos y gastos. Hace los asientos de diario usando cuentas de activo y pasivo nada más. Y reversa el movimiento. Y entonces, ¿cómo hago el efecto de esto en la parte fiscal? Bueno, en la conciliación fiscal yo vengo y digo, ya yo sé que tengo 1 millón porque esto me lo informa, para eso es para que me Correcto. informe, acuérdese. Entonces, yo en la conciliación fiscal, como tengo ese beneficio, a los gastos deducibles le voy a sumar esto en una Correcto. que usted pone como... Que para eso vamos a tener otra charla dedicada totalmente a lo que es la conciliación, para que vean también La eso. NIC 12. Que en realidad la NIC 12 es impuesto a las utilidades. Impuestos Pero de utilidades. ahí se genera la conciliación fiscal, ¿verdad? Veamos un método ya con NIC 12, que es Ajá. el que tenemos que utilizar. Recuerde que no estamos aquí aconsejando, sino que esto es académico para que veamos cómo funciona, pero que el método final es el que sí deberíamos de usar. Veamos este método. Ujú. Igual, ingresos 1 millón, Usando el mismo ejemplo, ajá. gastos y costos 2 millones, Correcto. me genera una utilidad en negativo o pérdida de 1 millón. Y el asiento que hacemos, vean la diferencia, bajo NIC 12. Creamos una cuenta que se llama activo por impuesto de renta diferido, que es una cuenta de activo. Correcto. ¿De dónde salen estos 50,000? Sale de, Muy- ojo, es muy diferente. ¿Qué ve usted, Juan Ese Carlos? es el efecto. En realidad lo que lo que se está presentando acá es el efecto de la pérdida en el impuesto, que Exacto. es la pérdida multiplicada por la tasa de impuesto que corresponde. Aquí es escalonada, perdón, Escalonada, exacto. porque estamos suponiendo una persona jurídica que está con ingresos inferiores a 112 millones, creo. Ya lo dijo.
no hay nada más que decir, es por eso. Entonces eso da 50.000. El efecto de estos 50.000 es de impuesto, no es la pérdida. Correcto. ¿Contra qué? Contra un ingreso por impuesto de renta diferido que me afecta resultados. Pero, ojo, este ingreso por impuesto de renta diferido no es gravable, no se preocupen, no es gravable. Luego tenemos en el segundo año ingresos 2 millones, gastos de 1 millón y ahora tenemos una utilidad de 1 millón. Correcto. Como ya tenemos una utilidad, recordamos que tenemos este efecto y entonces, vea qué interesante, la utilidad por el 5% son 50.000. Sí. ¿Y eso qué es? Eso es un impuesto de renta por pagar. Ese impuesto de renta por pagar, ya usted hizo el asiento y todo el asunto, me traigo el activo por impuesto de renta diferido, que son 50.000, lo coloco acá, al haber, y quedan cero. Correcto. Pero vea qué bonito, ¿contra qué? Contra la cuenta de impuesto de renta por pagar, que obviamente es un pasivo y está al haber, la colocamos al debe y entonces impuesto de renta por pagar 50.000, aquí se liquida. Correcto. Para efectos de presentación de la declaración de impuestos, vamos a no pagar. Vamos a no pagar, correcto. Recordemos, estimados colegiados, que en este caso tocó una tasa de un 5%. Si en el futuro, por alguna razón, vende más de 112 millones y está el 30%. Correcto. Sí, si aquí fueran 100.000, lo que va a tener es un efecto acá solo por el activo por impuesto de renta diferido. Tendría que pagar entonces la diferencia. Sí, y ahorita lo vamos a ver, bueno, veámoslo así. No, ahorita lo vamos al final, Bueno. Aquí, sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo. Esto es un asunto meramente contable. Pero en la declaración, Ajá. para que le funcione... Como decía un profesor que tenía yo, esto es un éxtasis. Ahora el 15 de marzo, sí señor. Esto es un éxtasis, adelante. Tenemos que tener cuidado porque atrás era un efecto contable, pero procedimiento administrativo contable es saber utilizar el de 101. Ese millón que me representa 50.000 colones en impuestos, tenemos que entender que lo podemos colocar para que sea un escudo fiscal verdadero. Claro. Aquí donde dice Para efectos de presentación. Exacto, otros costos, gastos y deducciones por ley. Aquí volvemos otra vez al tema, don Kevin. Ya nosotros hicimos los cálculos, hicimos una hoja electrónica, utilizamos todo nuestro respaldo y lo dejamos como debe ser dentro de los registros contables con sus respectivos respaldos y demás. Esto es el efecto en la presentación de la declaración de impuestos. Pero lo que hicimos en la contabilidad es el respaldo para esto. Es el respaldo y tiene que pegar. Claro. Ahora bien, a nosotros nos gusta profundizar, entonces a pesar de que aquí decimos de que va en la casilla 44, a mí personalmente me parece que las pérdidas se amortizan. Entonces, yo preferiría utilizar la casilla 42. ¿Por qué? Porque la 42 dice, coloque aquí la depreciación de los activos, la amortización de algunas cuentas. Y para mí las pérdidas diferidas se amortizan. Y los agotamientos, y los agotamientos de los recursos naturales. Exacto, Juan Carlos. Pero bueno, al final, sea aquí o sea allá, el efecto es una discusión de esas que podríamos tener los contadores por los siglos de los siglos, donde vamos a usar las dos partes o 3 o 4 partes, vamos a usar siempre criterios que son totalmente válidos. Yo veo razonable ponerlo en la casilla 42 partiendo de que la casilla 42 incluye lo que son las amortizaciones. Sin embargo, también lo vería razonable si lo anotan en la 44 porque en realidad también son otros costos, gastos y deducciones. Aquí entraría en el tema de deducciones permitidos por ley. Entonces, pues sí, yo lo veo razonable en cualquiera de las dos. El efecto de respaldo, en realidad lo básico es el efecto de respaldo en la contabilidad. Sí, y exacto, el respaldo yo lo tengo en la contabilidad. Alguien me va a decir, es que no me gusta que la depreciación y la amortización estén ahí juntos. Pero en la casilla 22 no tenemos en conjunto los bancos, el efectivo, las cuentas por cobrar, ahí va todo junto. Bueno, en los activos tenemos activo fijo, activos intangibles, todo lo que tenemos. Entonces, sí. Recursos naturales, bueno, minas o cualquier cosa que tengamos, nacientes, lo que sea que tengamos en recursos naturales, también los hacemos agrupados.
Exacto. Al final, Juan Carlos. Perdón, agrupados y netos. Y Además, netos. porque en la declaración los ponemos agrupados y netos. Y netos. Exacto, por eso la contabilidad sigue siendo la reina soberana de lo que es el respaldo de las transacciones de las entidades. Definitivamente. Así es. Y usted podría decir, pero ¿qué? Me puso ahí allá a ver qué hago yo. Sí, no se preocupe, eso no es tema de discusión porque no tiene ningún efecto. El efecto va a ser el mismo. Nadie podría decirle sí, usted, era aquí, no era aquí, ahora lo tiene malo. No pasa nada. Entonces, ahora, ¿qué hacemos, Juan Carlos? Ya que ustedes entendieron, por así decirlo, los dos métodos, porque de esa forma usted, pues, no sé, como que me parece a mí que lo puede asimilar mejor, vamos a ver los dos métodos en conjunto, que es lo que sería ideal. ¿Por qué? Porque la normativa tributaria de la ley 7092 me lo pide de la forma que hemos hablado teóricamente, pero tenemos las normas internacionales. Entonces, ¿qué le parece si vemos la...? Adelante, mientras usted pone la pantalla, volvemos al tema que hablamos los contadores siempre. Tenemos normativa, tenemos legislación, y Hacienda no acepta del todo la normativa y nos obliga a la parte de legislación. Entonces, el análisis nuestro debe ser encontrar el equilibrio como contadores. Exacto. Así es como funcionamos, dichosa o desgraciadamente. También hay que ser claro que eso nos da más trabajo. Sí, por supuesto que sí. Hay que ser agradecidos. Nos hace más valiosos. Y lo prometido es un pasivo. Lo prometido es deuda, yo sabía. Lo prometido es un pasivo. Pero ahora aquí cambia en el colegio, ya no lo prometido es deuda, no. Lo prometido es un pasivo. Y habíamos dicho que íbamos a explicar lo de la tasa. Correcto. Lo vamos a explicar de esta forma para que la gente no se preocupe por eso. Juan Carlos, supongamos que usted tuvo una pérdida de 1 millón. Entonces la ley le dice, arrastre ese millón. Y ahora usted vende un montón y la tasa es un 30%. Y usted se le hace un enredo, usted dice, ay, pero entonces voy a tener un perjuicio o qué, o un beneficio, porque yo primero estaba la tasa al 5%, ahora estoy al 30%. No se preocupe, ¿saben por qué, compañeros? Porque ese millón que usted va a arrastrar, usted lo va a colocar, ya vio, en la casilla 44 o en la 42, y el efecto que tenga realmente no nos interesa. ¿Por qué? Porque la tasa que estemos o lo que sea, el escudo fiscal va a ser de 1 millón y punto. ¿Me entiende? Sí, correcto. Eso es un tema de formulario. Sí. Y es un tema en el que nosotros realmente no tenemos injerencia, porque yo no me debo poner a manipular la información. Yo pongo el millón donde corresponde. Y de ahí el formulario a la hora de hacer los cálculos me va a hacer el cálculo que corresponde. O al revés, usted el primer año de la pérdida estaba la tasa del 30% y ahora en el futuro está con una tasa de un 5%. Sí. No se fijen en eso, estimado colega, simplemente usted pone el millón como gasto, ¿verdad? Y eso le va a generar el efecto de escudo fiscal que tenga que generar a la tasa que sea. Entonces, así estaría de la forma correcta. Por eso es que en la NIC 12 hay 2 artículos que habla de eso, que tenemos que sujetarnos a la normativa y a las tasas que la jurisprudencia tributaria de cada país imponga en el momento en que usted en el futuro vaya a utilizar los beneficios o los desbeneficios, ¿verdad? De un diferimiento de un impuesto. Correcto. Vamos entonces al último método, que es el que ya la combinación. Unimos. Igual, tenemos por acá ingresos de 1 millón, tenemos gastos o deducciones permitidas por ley de 2 millones, eso me genera una utilidad en negativo. Correcto. Del millón, ese millón que hemos venido hablando para que el asiento activo por impuesto de renta diferido 50,000. Otra vez es el efecto de la tasa en la pérdida. Que es 1 millón por el 5%. ¿Contra qué? Contra ingreso por impuesto de renta diferido. Aquí estoy cumpliendo con sección 29 para pymes o NIC 12 para NIF completas. Correcto. Pero entonces también registro las cuentas de control. La pérdida diferida por 1 millón. Y vea qué bonito, vea qué bonito. 1,050,000, claro. 5%. Ahí está. Contra la pérdida diferida por amortizar, que es 1 millón. Y aquí ya quedé totalmente satisfecho. Correcto. Aquí estás usando cuentas de activo y pasivo, como vimos en el ejemplo. Que quede bien estipulado, como le dice Juan Carlos, para que no nos perdamos.
Segundo año, ingresos 2 millones, gastos por 1 millón y ahora sí tengo una ganancia de 1 millón. Entonces ya yo sé que por ese millón no voy a pagar los 50,000 que me hubiera tocado si estamos al 5%, sino que voy a traer el beneficio. 1 millón por el 5%, 50,000. ¿Qué es eso? Esto es un impuesto de renta por pagar. Correcto. Pero el activo por impuesto de renta diferido, vean la flecha, lo coloco acá, al haber, porque aquí está el DEA, y entonces queda en cero. El impuesto de renta por pagar, que es un pasivo, lo coloco al DEA y queda en cero. Correcto. No pago nada, que eso es lo que queremos. Y la pérdida diferida por 1 millón, ya la voy a utilizar, casilla 42 o 44, exacto, cualquiera de las dos. Y entonces nos lo traemos, lo colocamos al haber, queda cancelado, queda ejecutado. Y esta pérdida diferida por amortizar, que es un pasivo y está al haber, se liquida. Perdón, esta, que está al debe. Sí, va al haber. Ajá. Y aquí la pérdida que está al haber se pasa al debe. Queda ejecutada, queda en cero. Entonces aquí tenemos la cronología de los eventos en donde lo hicimos de esta forma para que se entienda y queda todo en cero, pero si no, podrían quedar saldos, ¿verdad? Podrían quedar saldos y es lo que usted dijo al principio, tenemos que llevar una contabilidad exhaustiva, bien ordenada, para poder respaldar lo que estamos haciendo. Correcto, que nos queda abierta la cuenta de ingreso por impuesto de renta diferido, que es un ingreso no grabable. Exacto, es un ingreso no grabable, queda abierta y ella pasa por el proceso de cierre y al final va tan bonito, pérdidas y ganancias. Hermoso. ¿Verdad? Me hace Cierran falta los ingresos contra pérdidas y ganancias, los gastos contra pérdidas y ganancias. La verdad que me hace falta hacer eso porque era tan delicioso cuando ustedes le pegaba todo. O no le cerraba, o no le era pegaba, más ¿verdad? Delicioso porque entonces duraba 1, 2 o 3 días buscando. ¿Por qué me hace falta? Bueno, porque los sistemas ahora lo hacen, ¿verdad? Pero esta última imagen es lo que pide la NIC 12, sección 29 de pymes, ¿verdad? De la NIF para pymes. Ajá. Y es un resumen de los dos anteriores, en realidad. Exacto. ¿Verdad? Es un efecto combinado. Combinado, sí. Entonces, creo yo que queda, don Kevin, súper bien explicado, debería quedar totalmente claro. Sin embargo, les recordamos que siempre todas estas charlas, todos los programas están en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en YouTube, pueden vernos en Instagram, Facebook. En Facebook, todas las charlas y programas están grabados, los pueden revisar. Y si tuvieran dudas, pues nos pueden escribir a ¿qué podríamos usar? CPI informado. contador.co.cr. Y si no, el número de teléfono, Kevin, que por si es un teléfono público, ¿verdad? Siendo ya el caso, le pueden escribir o lo pueden llamar aquí a la Secretaría, a la Secretaría de Junta Directiva y él con todo gusto los puede atender. Sí, entonces estaríamos, Juan Carlos, en un tiempo bastante resumido, pero si quieren ver más profundo esto, hay una charla sobre esto en YouTube y en Facebook que lo pueden buscar también, ¿verdad? Y vamos a seguir con el tema, porque ya habíamos hablado propiamente sobre la conciliación fiscal que se genera a partir de la NIC 12, que se llama impuesto a las utilidades, pero de ahí se genera la conciliación fiscal. Entonces le llamamos la NIC 12 la conciliación fiscal. Es solo, como decía don Kevin ahora, es como decimos nosotros, arrastramos, ¿verdad? Es que nosotros entendemos como contadores claramente que cuando decimos arrastrar es que lo vamos a llevar a otros periodos. Así es como funcionamos. Don Kevin, hay que agradecer a nuestros patrocinadores. Claro que sí, adelante. A Tecapro, a Cyberfood y a Easy Tax. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de tener estos programas y de contar con los especialistas. Les recuerdo que somos la única profesión, hasta donde yo conozco, donde compartimos nuestros conocimientos como profesionales. Esos somos los contadores. ¿Es cierto? En realidad no hay ninguna otra profesión donde se llamen y hagan chats y se pregunten y nos contestemos. Pese a que somos competencia, yo no entiendo esta maravillosa actitud de los contadores. Don Kevin, muchísimas gracias. Somos compañeros de trabajo. Sí, somos más eso, nos consideramos más
colegas y hermanos de profesión que otra cosa. Don Kevin, muchas gracias. Un gusto compartir con usted, Juan Carlos, y con todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias a usted más bien por acompañarnos. Gracias, colegas y amigos. Esto fue y va a seguir siendo La Voz del Contador Privado. Muchísimas gracias a nuestro departamento de comunicaciones que se encarga de desarrollar cada vez más herramientas de comunicación, a nuestro productor y camarógrafo don Gustavo Garbanzo, que hace maravillas con todo lo que nosotros tratamos de producir. Que estén muy bien, muchas gracias. El voto es un derecho y un deber de todos nosotros como CPI. Es por esto que les invitamos a participar y ejercer su voto el próximo 19 de marzo de 8 a 4 de la tarde. Recuerde que contamos con voto electrónico, por lo que podrá realizarlo desde cualquier lugar. En esta ocasión, los puestos elegibles son presidente, segundo vicepresidente, segundo secretario, tesorero y segundo vocal. Nosotros, en representación del Tribunal Electoral, velaremos por el cumplimiento y transparencia de esta fiesta democrática. Recuerde que debe mantener sus datos actualizados para poder participar en estas elecciones. Si no es así, puede acercarse a la plataforma de servicios o, en caso de contar con firma digital, lo puede realizar mediante el sitio web. Celebremos esta fiesta democrática, porque nuestros CPIs eligen.